Advertencia: el siguiente video se realiza desde un punto de vista neutral. Solo mostraré datos y cada uno de los presentes en este video sacará su propia conclusión. Los invitamos de manera formal a que después de ver este video, investiguen por su propia cuenta y saquen sus propias conclusiones. Bienvenidos, ¿qué tal? Les habla estarismo moderado. Bueno, como pueden ver, dije que iba a haber algunos cambios en la indumentaria y en cierta medida he cumplido. Pero bueno, dejemos de oír los detalles de que esto está cutre. Vayamos a lo esencial. El día 22 de enero de 2006, la historia de Bolivia cambió para siempre. ¿Por qué? En una sencilla premisa. Por primera vez en su historia, Bolivia tenía como presidente o posesionaba como presidente a una persona de origen aborigen o indígena. En este caso, el actual presidente Evo Morales. Era investido como presidente de la nación. Bolivia es uno de los países suramericanos con mayor población indígena. En el censo del año 2012 se mostró que el 59% de la población era indígena. Aquí hay que hacer una breve aclaración. Aunque el 59% de la población se declara indígena, en realidad es mestiza, pero mucha de esta gente mestiza se declara muy apegada a sus tradiciones indígenas en esta población. Y en cierta perspectiva, eso lo hace un país muy curioso, ya que si miramos a América Latina, muy pocos países aún tienen un total apoyo y arraigo a sus culturas indígenas primarias. Curiosamente, tras esto, Evo Morales iniciaría un periodo en el cual Bolivia tendría uno de los mejores periodos de crecimiento económico de la nación en tan solo, digámoslo, 14 años que ha estado en el poder, con grandes adelantos económicos, tanto también sociales, y una política internacional que, aunque polémica, ha centrado a Bolivia como un país en desarrollo. Sin embargo, no todo es color de rosa. Evo Morales, como ocurriría con casi todos los presidentes de corte progresista del siglo XXI, estaría a puertas de presentarse a unas cuartas elecciones que por una parte podrían ser ilegítimas, que ya más adelante en el video explicaremos eso. Y si llega a ganar, se convertiría en el presidente de Bolivia con más tiempo en el poder. El día de hoy vamos a analizar la cronología de todos estos hechos, cómo han ocurrido y responderemos a la pregunta que se dialoga en el tema de este video. ¿Es Evo Morales nuestro nuevo Hugo Chávez? Bueno, para entender esta historia, empecemos un poquito más atrás. Año 2009. Evo Morales realiza una asamblea constituyente. Sí, algo parecido a lo que hacen los dictadores como primer paso para tomar el control de un país. Esta reforma le permitió a Evo Morales, en ese mismo año, lanzarse como candidato presidencial y volver a ganar. Posteriormente, el 12 de octubre de 2014, sí, curioso esa fecha para las elecciones, volvió a las urnas para presentarse, entre comillas, en una segunda ocasión, aunque en teoría sería la tercera. Y su victoria fue de un 61,36% de los votos. Con este cambio de constitución, Morales, entre comillas, ya había agotado 2 periodos presidenciales.
Pero bueno, sabemos que el cambio en la Constitución está en el manual de un muy buen dictador latinoamericano. Con esta victoria, Morales se convirtió en el presidente que más tiempo estaría en el poder en Bolivia, con 14 años. Eso ha hecho que este presidente, por algunas personas se haya vuelto amado y por otros odiado. Y así pasaron tranquilamente 2 años, cuando llega el año 2016. En ese año, Evo Morales sabía que de manera constitucional él no se podía lanzar a una tercera elección, es decir, entre comillas, la cuarta, si detallamos sus 4 periodos presidenciales. ¿Qué decide hacer? Haciendo gala del buen estilo de un buen dictador latinoamericano, decide convocar a un referéndum para que los bolivianos decían si querían que él estuviera un cuarto periodo en el poder o no. Increíblemente, desde que Morales llegó al poder en 2006, este referéndum lo pierde con un ajustado margen. Él no gana con un 51,3%, mientras que él sí llega con un 48,7%. ¿Qué ocurre en ese momento? Uno, en teoría, creería que Morales no se lanzaría a unas elecciones, ya que el pueblo ha decidido que aunque ha realizado algunas cosas buenas, eso lo veremos más adelante en el siguiente aparte de este video, el pueblo siente que ya hay que cambiar de aires, quizás explorar unas nuevas cosas. Pero algo ocurrió. Al año siguiente, en noviembre de 2017 más o menos, el Tribunal Constitucional Boliviano le permite a Morales, de manera legal, poderse lanzar como candidato a las elecciones de este año. ¿Qué ocurre? A través de algunas triquiñuelas y alguno que otro artículo de la Constitución y la prohibición de una frase, o sea, prohibiendo algo semántico, Morales se puede lanzar a las elecciones. Ojo, aquí hay que aclarar algo fundamental que dijo el Tribunal Constitucional, aparte de permitirle a Morales lanzarse. Dijo que el referéndum era legítimo, era vinculante y era de una obligatoriedad de cumplimiento, es decir, que se debía cumplir. Es decir, Morales tenía que respetar la decisión del pueblo boliviano. Pero a Morales le da igual. Y literalmente es probable que se presente a estas elecciones. Obviamente, los bolivianos son personas muy conscientes y empezaron a protestar. Varios sectores de la oposición en Bolivia han calificado que si Morales se llegara a lanzar este año, que es lo más probable, considerarían su candidatura inconstitucional. Pero hay un pequeño detalle en estas elecciones. Morales, según las últimas encuestas, tiene muchas probabilidades de ganar. La oposición en estos momentos está muy dividida. De eso hablaremos ya al final del video. Es decir, no es una oposición muy firme, objetiva contra Morales. Hay muchos sectores que se han lanzado a la presidencia. Y no se atisba un líder muy fuerte que atraiga a las masas para poder, en cierta teoría, quitarle el poder a Morales. Obviamente amanecerá y veremos para el pueblo boliviano si Morales quizás pierde o no. Pero hay una duda. Morales, en teoría, estaría haciendo de manera inconstitucional un acto, es decir, lanzarse nuevamente, ya que el pueblo le dijo que no. Pero si las encuestas lo dan como ganador, Morales tuvo que haber hecho algo en 14 años que haya beneficiado al país y que en teoría le haya permitido poderse lanzar a estas cuartas. Ahora vamos a ver qué ha hecho Evo Morales en la hermosa patria boliviana. Bueno, prosigamos con esto. Evo Morales en 14 años ha realizado algunos proyectos que en cierta medida han beneficiado a un buen sector del pueblo boliviano.
Ojo, obviamente en 14 años que ha tenido Evo Morales sí han ocurrido algunas cosas muy negativas que han afectado mucho a la población, pero veamos primero lo que ha hecho Evo Morales. Empecemos por un tema fundamental para cualquier político, la pobreza. En 2006 la pobreza en Bolivia era del 59,9%, es decir, era relativamente alta. Y en 2017 esta llegó a estar en un 36,4%. Sí, obviamente es un bajón relativamente para algunos mínimo, pero en un país como Bolivia, del cual se tiene mucho el estigma de que es un país pobre e incluso atrasado, ojo, es un estigma, no lo estoy ni aprobando yo ni que yo lo considere cierto, pero hay mucha gente que tiene mucho esa teoría absurda. Desafortunadamente esto tiene un pero. La pobreza se ha disminuido mucho en, en las zonas urbanas. Por ejemplo, en 2017 la pobreza en la ciudad bajó un 3,4%. Sin embargo, en el campo aún hay una pobreza muy alta. En 2017 la pobreza en el campo bajó un 1,8%, es decir, la gente en el campo, aunque ha visto una mejora en su calidad de vida, aún le falta mucho. Es decir, es todavía un país que requiere muchos asuntillos y que se puede mejorar. Ojo, no con eso estoy diciendo que Morales deba ser presidente, para nada. Obviamente cualquier otra persona sabe que la pobreza es un problema grave, porque tú debes tener un país saludable y que tus ciudadanos tengan una mejor calidad de vida para que el país aumente. Otro tema en el cual Bolivia, con Evo Morales, ha mejorado un poco, aunque ojo, Bolivia antes de la llegada de Morales había subido mucho su Producto Interno Bruto. Me explico. En 2006 el Producto Interno Bruto de Bolivia había sido de $11.520, es decir, un PIB más o menos decente. No un super PIB, pero en cierto modo es bueno. Actualmente su PIB en el año pasado fue de $41.863 y se calcula que podría subir en 2019. Esto se debe en gran medida a que la economía de Bolivia sufrió uno de sus periodos de crecimiento más fuertes entre 2010 a 2017, que algunos han llamado la década de oro. Obviamente, esto ha sido muy importante para Bolivia, tanto que la economía de Bolivia llegó a crecer durante ese periodo al mismo ritmo que la economía de Panamá, un país que en cierta teoría es un poquito más libre y un poquito más diferente en temas políticos, económicos, o sea, en política económica, a Bolivia. Desafortunadamente, al igual que el anterior punto de la pobreza, la economía boliviana también tiene un pequeño pero. Yo debo admitir que no soy muy partidario de los países donde la economía depende mucho del tema de los recursos naturales. Es decir, por ejemplo, aquí en Colombia yo no soy muy partidario de que nuestra economía se esté volcando mucho al tema del petróleo cuando nuestro país no está en los primeros puestos de producción de petróleo a nivel regional. Incluso creo que estamos, no recuerdo en ese momento en qué nivel estamos, pero Bolivia es un país que sí. Pero Bolivia tiene una curiosidad. Ellos exportan mucho materias primas, pero también tienen algo puntual. Son muy conocidos por la exportación de gas natural. Es decir, es uno de los países con mayores reservas y de producción de gas natural. Concretamente son el cuarto país con mayores reservas de gas natural, solamente superadas por México, Argentina y curiosamente un país al que muchos nos gustaría que ya dejaran de meter en las noticias, Venezuela. También está incursionando mucho en la venta de energía, como Ecuador, y en la agricultura. Obviamente este tema es un poquito más mediano porque la economía boliviana depende mucho del tema de materias primas y de recursos. En el tema de la gasolina, es un país relativamente muy pequeño en el tema de la gasolina. Son el octavo país productor en la región de hidrocarburos. Incluso a pesar de que en 2014 fue la famosa crisis de las materias primas y el petróleo, a Bolivia no le afectó tanto en su crecimiento económico esta bajona. Y ha sido importante para su crecimiento económico. Sin embargo, como ya anteriormente dije, soy de los más partidarios, aunque soy socialista, de que la economía de un país debe diversificarse mucho. Es decir,
que la economía también tenga otros sectores económicos importantes. Obviamente esto sería muy bueno para un país como Bolivia. Crecer un poco. También el turismo ha sido un sector muy fundamental en la economía del país, ya que obviamente, ya que Bolivia hizo parte del Imperio Inca, hay muchos vestigios de esta cultura en la zona. Y también otro tema un poquito más reciente. Bolivia en los últimos años ha sido muy visitada por el tema como el Rally Dakar y estos eventos de automovilismo. Desafortunadamente este año el Rally Dakar solo se quedó en Perú. No sabemos por qué, pero se quedó en Perú. Hubiera sido interesante que se hubiera quedado también en Bolivia. Pero bueno, en fin. Y también la riqueza natural. Salar de Uyuni es un sitio maravilloso. Si pueden ir, les recomiendo que vayan. Otro tema es muy polémico. La comunidad indígena. Como dije al inicio del video, en Bolivia un 59% de la población, más o menos, se declara indígena. Aunque dije que ahí había trampa porque mucha gente es mestiza, pero se declara muy apoyante de la cultura indígena. Evo Morales durante su gobierno ha llevado en cierto modo un proceso de alfabetización y de educación en idiomas indígenas, algo muy positivo en este continente, haciendo que la educación se puede impartir en varios idiomas indígenas como el aymara y el quechua, que son idiomas muy hablados en Bolivia. Sin embargo, Evo Morales ha tenido muchos problemas con su apoyo a las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque él tiene una muy rara vara doble de medir. Les explico con dos ejemplos fundamentales. En el mismo año 2010, Evo Morales desea o quiere construir una carretera para unir dos localidades entre Cochabamba y Beni, dos departamentos muy importantes en Bolivia. Sin embargo, su carretera pasa por un parque natural y reserva indígena de nombre Isiboro Secure. Evo Morales, con su toque autoritario, que esto ahorita lo veremos ya casi en el último apartado, dijo que esta vía se iba a construir sí o sí. Desafortunadamente, las comunidades indígenas que están en esa zona han protestado y no han querido dejar la construcción de esta vía. En cierta perspectiva esto es importante. Evo Morales tiene un discurso del medio ambiente muy raro. Aunque es partidario de la defensa del medio ambiente, también se le ha visto con lapsus muy complejos sobre este tema. Y bueno, no voy a hablar de estos, porque bueno, Evo Morales también ha tenido una carrera de lapsus en infinidad de temas que, madre mía, si los exploráramos, joder, esto sería un programa del corazón, pero bueno. Al día de hoy, el tema este ha quedado en veremos. Esperar a ver qué ocurre, si Morales sigue en el poder o si llega un cambio, a ver qué ocurre con esto. Pero hay otro problema. En agosto de ese mismo 2010, Evo Morales defendió a una comunidad indígena que en la región central del país había provocado incendios forestales porque algunas comunidades indígenas en Bolivia, no sé si en otras naciones latinoamericanas las tengan, tienen una técnica para crear tierra apta para la agricultura que se llama el chaqueo, que es la quema de territorio, quizás de bosque y eso, para crear tierras cultivables. Yo debo ser muy franco, no soy partidario de la quema para esto, ningún tipo de quema. Incluso yo no soy muy partidario de lo que ocurre, por ejemplo, aquí en Colombia, donde algunos sectores de páramos en Colombia se han visto afectados porque han sido destruidos para la ganadería lechera, es decir, para la cría de vacas, y esto se ha hecho mucho. Pero Morales apoyó mucho a los indígenas y hay algo que a mí me flipó y quiero compartirlo con ustedes. Evo Morales dijo cuando defendió a los indios que cometían estos incendios forestales lo siguiente, y lo leo textualmente: los incendios forestales eran causados por los países desarrollados. O sea, what the fuck? O sea, esto es increíble. Esto es canelita. O sea, es increíble que Morales se excuse con una excusa tan chimba para defender esto. Esto es indefendible. O sea, yo puedo ser muy rojeta, pero yo defiendo el medio ambiente. Y en fin, Morales obviamente en Bolivia ha logrado cosas muy positivas, pero también su gobierno ha estado muy cargado de sombras.
Y obviamente tendremos que esperar qué ocurre. Yo creo que una sombra que le llegará mucho es si llega a ganar estas elecciones, porque automáticamente quedaría ilegítimo como presidente. Pero bueno, ahora vamos a ver ese lado oscuro, esas polémicas que ha tenido nuestro queridísimo. Bueno, Evo Morales, obviamente sus sombras son muy conocidas, pero empecemos también porque es un presidente que mucha gente, en especial, sabe de su historia. Como muchos de los políticos no muy amigos de las potencias ni de todo esto, se sabe que su relación en política internacional ha sido muy polémica. Fue amigo de Hugo Chávez, actualmente es de Nicolás Maduro, de Cristina Fernández de Kirchner, de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, de Correa, de Daniel Ortega, de los Castro en Cuba, perdón. Es decir, en cierta medida, Bolivia y la política internacional de Evo Morales ha sido muy defensora de estos gobiernos del progresismo del siglo XXI, a pesar de que yo a nivel personal no soy muy partidario de estos gobiernos hoy en día. Incluso hay una peculiaridad a nivel suramericano, no latinoamericano. Si Evo Morales llegara a perder en 2019, a nivel de bastión aliado que le quedaría a Venezuela, Venezuela se quedaría con muy pocos aliados, porque perdería Bolivia, que era uno de sus últimos resguardos. Nicaragua aún sigue bajo el poder de Ortega, pero no sabemos hasta cuándo. La Cuba de el señor Guillermo Díaz Canel no sabemos cuánto dure, porque Canel se nota que es un hombre que quiere hacer muchos cambios y no sabemos cómo vayan a ir. Pero en perspectiva, Bolivia es uno de los pocos aliados en Sudamérica que le quedan a Venezuela actualmente. Y ojo, sé que mucha gente me va a ir diciendo que no, que Venezuela es una dictadura de mierda y Bolivia lo mismo, pero lo que ocurre es que en cierto modo Evo Morales aún constitucionalmente se ha lanzado como presidente de manera legal. Que se vaya a lanzar en esta cuarta ocasión sí tiene algo de ilegalidad y eso lo respeto. También otra cosa que tiene Morales es su discurso muy retórico hacia el tema del imperialismo y el colonialismo. O sea, él es muy de esa idea chavista de que el imperio y los norteamericanos han controlado todo, y eso obviamente lo ha hecho uno de los líderes de este socialismo del siglo XXI que manda huevos que ese nombre a mí me la pela. No lo acepto, no lo apoyo y no me gusta. Y también otra polémica un poquito más reciente. Como ustedes saben, o alguna gente que ha visto noticias sobre este tema, Bolivia tenía una disputa en La Haya sobre la entrada, sobre el acceso al mar que este país perdió en la Guerra del Pacífico. Tranquilos, un día este año posiblemente haga un video sobre este tema, porque es una guerra que en cierto modo debemos analizarla porque nos ha llevado hasta este tema. Evo Morales usó mucho un discurso muy patriótico y muy beligerante sobre este tema, pero desafortunadamente La Haya consideró esto una estupidez y perdieron ante Chile. Y actualmente las relaciones entre estos países son muy fuertes, incluso también en el tema político. Sebastián Piñera es un hombre conservador total y de derechas, y Evo Morales es un progresista. Y a ver qué ocurre. Obviamente la política de Evo Morales a nivel internacional también va mucho de la defensa de los pueblos indígenas y de la alianza de los pueblos ante la amenaza de los imperialistas yanquis y de cualquier potencia internacional. Pero bueno, eso también es curioso. Pero ahora vayamos a temas más regionales y más internos de Bolivia. El gobierno de Bolivia ha tenido varios escándalos de corrupción, obviamente esto es típico en un país de este tipo, pero uno de los escándalos más conocidos que hubo fue el famoso fondo indígena. Me explico. El gobierno ya ha creado un fondo para proyectos de infraestructura. Sin embargo, estos dineros fueron desviados a cuentas de gente cercanas al partido MAS, que es el partido de Evo Morales. Y obviamente nuestro querido Evo no ha actuado de muy buena manera sobre este tema.
mucha gente en Bolivia tiene como principal tema en el país la corrupción, porque a pesar de que Evo Morales está en el poder, la corrupción en Bolivia es muy fuerte. También otro tema que afectó mucho a Morales fue la famosa ley de las comunicaciones. Verán, esta ley hacía que el gobierno boliviano tuviera el control o se le otorgara el 33% de las licencias de televisión y otros medios audiovisuales. Un 17% era para organizaciones comunitarias e indígenas. Algunos dirían, bueno, un reparto en cierta medida equitativo, pero ¿qué ocurre? No sabemos si esas organizaciones comunitarias e indígenas, en cierta medida, quieran hacer algunas otras cosas, o sean partidarias del gobierno. Es decir, estas licencias tendrían un carácter de medios de comunicación fieles al Estado y tan solamente un 33% quedaría en favor de gente privada. Obviamente muchos medios de comunicación privados en Bolivia vieron esto como un intento del Estado de manipular la información y querer hacer con el control de la información. Algo muy parecido a lo que ocurrió en Venezuela en los últimos años, pero bueno, eso ya no es novedad en Venezuela. Otros temas como la construcción de un nuevo palacio de gobierno que está costando alrededor de 36 millones de dólares ha hecho mucha mella entre la oposición en Bolivia y el gobierno de Morales, que considera que este palacio nuevo de gobierno va a ser un apoyo a la unidad de Bolivia, aparte de la bandera plurinacional de los cojones. Y también otro tema central que en cierta medida ocurre y que es el tema de la inconstitucionalidad para ser presidente por cuarta vez, lo que dijimos al inicio del video. La oposición en Bolivia es una oposición que en los últimos años se ha visto muy afectada. Morales les ha ganado de manera fuerte en casi todas las elecciones, pero pueden aprovechar en estos momentos la crispación que hay por el tema de que Morales se lance de manera ilegítima e inconstitucional a unas elecciones. El principal líder ahorita de la oposición es Carlos Mesa, antiguo presidente del país, hombre que ha sido muy crítico con el gobierno de Morales, aunque curiosamente hay una hipocresía ahí porque Mesa fue uno de los que apoyó el litigio de La Haya, siendo representante del gobierno ante La Haya para la demanda. Y parece ser que es uno de los pocos que puede hacer pie de guerra para derrotar a Morales. Porque se ve que la cantidad de candidatos inscritos a las elecciones bolivianas es mucha, incluso muy superior a lo que hubo en las elecciones de Venezuela el año pasado. Obviamente el contendiente firme sería Carlos Mesa, aunque también aparece el senador opositor Oscar Ortiz, que es un senador curioso que podría en cierto modo representar un cambio de ideología en el país, porque Mesa es un hombre de centro izquierda y se lanzaría con una coalición de centro izquierda para llegar al poder. Es decir, el eje principal de esta campaña electoral va a ser la inconstitucionalidad de Morales, obviamente. Pero, como dije anteriormente, las encuestas en Bolivia, aunque ojo, no hay que hacerle caso a las encuestas, dicen que Morales podría ganar. Tendremos que esperar a ver qué ocurre y qué sucede. Nota. Debo aclarar que he omitido algunas controversias más íntimas de Morales, como por ejemplo algunas frases homofóbicas. Sí, aquellos que se acuerden de la frase de los pollos con hormonas que vuelven a los niños homosexuales. No la incluyo porque me parece innecesaria. Un himno que compusieron las Fuerzas Armadas hacia la figura de Morales, o sea, me parece ilógico. También algunas declaraciones sobre el tema de la comunidad LGTBI, temas de al parecer hijos ilegítimos y de romances por ahí, también no los omito porque son temas ya de la figura personal de Morales y no tienen que ver nada con la política, que es lo que hablamos aquí. Pero bueno, ya hemos hablado mucho, veamos qué se puede concluir de esta situación que va a ocurrir este año en ese país. Y bueno amigos, para concluir en cierta perspectiva, Evo Morales sí ha logrado cosas muy importantes para Bolivia. Sin embargo, aún hay problemas importantes en el país que se tienen que solucionar. La pobreza en el campo,
la diversificación de la economía, entre otras cosas, que se necesitan para que el país sea mejor. Y evitar que este país, por ejemplo, se vuelva a dar una crisis de las materias primas y el petróleo o el gas quede en situación difícil. Por otra parte, si Morales decía al final, aunque lo más evidente es que quizás sí se lance en esas elecciones y gane, es que quedará como una mancha en su historial de que se presentó de manera inconstitucional, de que el pueblo no desea un gobierno más de él. Y también yo soy un poquillo más partidario de que él se hubiera retirado a tiempo, que le dé espacio a otra forma de gobernar el país. Sí, quizás su logro fue importante, ya que por primera vez la mayoría del país se veía reflejada en su líder, pero también Morales debe entender que hay nuevas formas de ver la política y quizás algún otro político tenga cambios importantes para hacer para el país y que pueda fortalecer sus proyectos, porque ojo, Morales lo que hace no es para nada malo en algunos aspectos. Sí, hay que mejorar cosas y hay cosas que están muy mal, sí, pero hay que mirar hacia adelante y ya permitir el cambio en el país. También yo debo ser un poquito... Aquí voy a ser un poquito cruel y algunos me van a tildar de izquierdoso. Bueno, yo me he dicho que soy socialista, pero si miramos, Evo Morales es uno de los presidentes un poquito más light en el tema del autoritarismo que otros como Maduro o Ortega, que sí son personas un poquito más firmes, pero bueno, habrá que esperar qué ocurre. En mi opinión es que si Morales se lanza, va a ganar. No creo que haya un gran cambio, porque a diferencia de otros países donde ha ganado políticos distintos a los proyectos de izquierda, es que, digamos, en Bolivia hay una concepción de política diferente y quizás Morales se lance por un periodo más. Ya mirará el tiempo si sigue en el poder. Si sigue ahí, sí, ya quizás podríamos estar en otros problemas. Pero bueno, ya el tema es para ustedes. Pueden investigar, pueden mirar otras fuentes. Si desean tener alguna crítica sobre el video, en los comentarios estaré gustoso de verlos. Bueno, como dije, este canal va a tener en cierta medida un cambio respecto a lo que ha venido siempre. Este video se demoró mucho en hacer porque el proceso de búsqueda de datos fue complicado. Fue muy difícil. Al final del video les dejaré mis redes sociales porque sí, otro de los cambios que va a tener este canal es que va a tener, ya tengo las redes sociales del canal, tengo Twitter y tengo Instagram, hasta el momento Facebook, yo le tengo manía a Facebook, así que no me he abierto un Facebook, así que hasta el momento no hay Facebook del canal. Pero bueno, les deseo un feliz inicio de semana, un feliz inicio de año. Bueno, ya les deseo feliz año y feliz Navidad antes. Espero iniciar esta temporada lo mejor posible y que ustedes me acompañen en este viaje por este canal. Así que nada, hasta pronto.